Buenos días. Continuamos con el desarrollo del currículo nacional. Tema 5. Definiciones clave que sustentan el perfil de egreso. Perfecto. ¿Qué nos dice el currículo al respecto? Bueno, que el currículo nacional de la educación básica está estructurado con base en 4 definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las intenciones que se expresan en el perfil de egreso. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas definiciones clave? Competencias, capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños. Pues bien, vamos a entender en primera instancia, antes de pasar a mostrar los conceptos, cómo se unen, se articulan estos 4 conceptos. Bien, tenemos las competencias, que es lo que en el día a día trabajamos y evaluamos, obviamente, ¿no? Pero las competencias, entre comillas, ojo, entre comillas, se subdividen ¿en qué? En capacidades. Cada competencia tiene una o varias capacidades. Entonces, la intención de la educación es que los estudiantes, los chicos, los alumnos, se hagan competentes en una o varias cosas o varios puntos. Pero, para nuestra práctica pedagógica, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que tener un marco de referencia, una referencia. ¿Está bien? Yo requiero que los chicos, los estudiantes se hagan competentes. Sí, y siempre lo mencionamos. ¿Y cuál es nuestro marco de referencia? Los desempeños. ¿Por qué? Porque en cada grado que van cursando los estudiantes, ellos trabajan competencias, pero no alcanzan el nivel final, sino es gradual, es de a pocos. ¿Y cómo yo regulo si están avanzando o no? A través de los desempeños. Y los desempeños están ligados a algo que nosotros conocemos como estándares de aprendizaje. Claro, en cada ciclo los estudiantes deben de lograr ciertos estándares, cierto estándar. ¿Y cómo logran ese estándar? En base a un grupo de desempeños, que los desempeños son, no lo olvidemos, por grado y el estándar es por ciclo. Entonces, los chicos, resumiendo, generan competencias, se hacen competentes basado en el logro o la articulación de varias capacidades, pero la referencia que tenemos como docentes para que ellos logren las competencias son los desempeños. Y estos desempeños que son por grado tienen otro marco de referencia, que es el estándar de aprendizaje, que es por ciclo. ¿Estamos? Pues bien, ya tenemos una idea más clara de cómo se articulan estos 4 conceptos que nos da el currículo nacional. Pues bien, vayamos a ver lo referido a estos conceptos. El primero de ellos, las competencias. Pues bien, ¿qué nos dice el currículo nacional al respecto? Que la competencia se define como la facultad, ojo, se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un proceso o propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Acá lo tengo subrayado, con sentido ético. Entonces, ¿qué nos indicó el currículo? Que las competencias es la combinación de un conjunto de capacidades, ¿no? En una situación determinada, actúan de manera pertinente y con sentido ético. No olvidemos ello. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que nosotros tomamos como referencia es el tema de los conocimientos. Pero el tema de valores como que lo dejamos de lado. Seamos honestos, sucede ello. Entonces, un estudiante no va a ser competente por más conocimientos que tenga si el tema de valores lo tiene básicamente poco o nada construido. ¿Sí? ¿Qué más nos dice el currículo? Ser competente es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan su interacción con los demás, valga la redundancia, más eficaz. ¿Estamos? Entonces, como hace un momento mencioné, no es solamente conocimientos.
Implica también las características personales y las habilidades socioemocionales. Veámoslo con un ejemplo que muchas veces hemos visto. En el colegio, muchos estudiantes obtienen 18, 19, 20 o A o AD en las materias, pero cuando salen, terminan la educación secundaria, van a la universidad, simple y llanamente, al ser profesionales, no son lo buenos que asumíamos podían ser, o muchas veces ni siquiera llegan a ser profesionales. ¿Por qué? En conocimientos bueno, pero por ejemplo, habilidades socioemocionales, casi nulo. No pueden soportar la presión, ¿no? Hemos visto y probablemente conozcamos personas así, que no soportan la presión o que en todo caso no son perseverantes. ¿Vieron? Entonces es importante nosotros desde la educación poder hacer competentes a los estudiantes, pero ya sabemos qué implica ser competentes y qué implica el desarrollar ciertas competencias. Bien, el desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas educativos. Como acaban de notar, es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra, ¿sí? Bien, este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. Claro, para eso están los estándares de aprendizaje, ¿no? Entonces, la competencia es gradual, se da de a pocos, pero en cada ciclo nosotros tenemos que tener los estándares de aprendizaje como marco de referencia para ver cómo están mejorando, si están logrando o no las competencias los estudiantes, ¿sí? Bien, el desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la educación básica que nos permite el logro del perfil de egreso. Obviamente, ¿quiénes conducen esta parte? Nosotros los docentes. De acá se va desprendiendo que tenemos que tener a la mano siempre el currículo nacional. ¿Por qué? Porque ahí está el perfil de egreso. Están los estándares de aprendizaje y ya tenemos el marco de referencia para ir evaluando si están progresando o no los estudiantes. Si no tenemos estos documentos, ¿cómo podemos nosotros decir que son competentes o no? ¿O cómo los vamos a evaluar? ¿Cómo sabemos que merece una A, AD, una B, C, etcétera? No podríamos, aunque muchas veces se hace, lastimosamente, pero es así. Bien, continuamos. El otro concepto referido a estos conceptos básicos es el tema de las capacidades. ¿Y qué vienen a ser las capacidades? Ya sabemos que la competencia moviliza capacidades, ¿sí? Ojo, cada competencia moviliza ciertas capacidades. ¿Y qué son las capacidades? Pues bien, las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Entonces, ¿qué son las capacidades? Son recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Conocimientos, habilidades y actitudes. Entonces, no es solo conocimientos. No lo olvidemos, no es solo conocimientos. ¿Ya? Bien. Entonces, los conocimientos que vienen a ser las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y validados por la sociedad global y por la sociedad en la que estamos insertados. De la misma forma, no olvidemos que los estudiantes también construyen conocimientos. Entonces, ya sabemos. Pero no solamente son conocimientos. ¿Qué más hay? Habilidades. Y las habilidades a qué hacen referencia: al talento, pericia o a la aptitud. Ojo, aptitud de una persona para desarrollar alguna tarea con éxito. Ojo, que las habilidades pueden ser sociales, cognitivas o motoras. Claro. Y como hace un momento mencionábamos y hemos recalcado, las habilidades hacen referencia a qué: talento, pericia o aptitud. ¿Estamos? Es bueno. Bien, el otro concepto
son las actitudes. Ojo, diferente, ¿no? Aptitud, actitud. Las actitudes, que son las disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida, a través de las experiencias y la educación que se recibe. Entonces, resumiendo, las competencias movilizan capacidades, pero las capacidades son recursos. ¿Y cuáles son estos recursos? Conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Ven todo lo que tenemos que movilizar? ¿Estamos? Por ello que cuando trabajamos, como en el video anterior que estábamos viendo, hacemos referencia a los enfoques transversales, que va a tener bastante que ver con el tema de las actitudes. Y las habilidades, pues bien, recordemos que todos no tenemos las mismas habilidades para desarrollar una u otra tarea. Por eso que se incide bastante en el tema de las inteligencias múltiples de Gardner. ¿Ven? Entonces por eso es importante leer todo ello. Y obviamente tener siempre el currículum a la mano, ¿ya? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Que lo he extraído del mismo currículum. Competencia, construye su identidad. ¿Qué capacidades tiene? Se valora a sí mismo, autorregula sus emociones, reflexiona y argumenta éticamente, vive su sexualidad de manera integral y responsable, de acuerdo a su etapa de desarrollo y madurez. Asumamos que en el desarrollo de esta competencia, la capacidad se valora a sí mismo, la tiene bastante avanzada, bastante desarrollada el estudiante. Pero en el tema o en la capacidad de autorregula sus emociones, su desarrollo es básicamente nulo. Pregunta: ¿el estudiante será competente en la competencia o con respecto a la competencia construye su identidad? Obviamente que no. Él puede valorarse, pero no es capaz aún de autorregular sus emociones. ¿Ven? Cuando el estudiante logre todas esas capacidades, entonces se puede decir que está logrando la competencia. ¿Y cómo yo sé el nivel de desarrollo de las capacidades y o competencias para el estudiante? Con algo que se llama desempeños y estándar de aprendizaje, porque ellos son el marco de referencia, En el tema, por ejemplo, de construye su identidad, la competencia, construye su identidad. ¿Será lo mismo para un estudiante del segundo grado de primaria que para un estudiante del quinto grado de secundaria? No, obviamente que no. Y así en todas las demás competencias. ¿Y cómo yo sé cuál es el nivel de logro? ¿En qué nivel debe estar? En el segundo grado de primaria. Reviso los desempeños y el estándar de aprendizaje para el ciclo en mención. ¿Y cómo yo sé cuál debe ser el nivel de logro de esta competencia para un estudiante de quinto de secundaria? Reviso los desempeños de esta competencia en ese grado y el estándar de aprendizaje correspondiente a dicho ciclo. ¿Ven? Entonces, así es como debemos de ir trabajando. Bien, continuamos. El otro tema o concepto es el de los estándares de aprendizaje. Recordemos, los estándares de aprendizaje se establecen por ciclo, no grado, por ciclo. ¿Y qué son los estándares? Pues bien, son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la educación básica, y de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Entonces es importante, los estándares de aprendizaje se dan por ciclo y finalmente, ¿qué son? Descripciones del desarrollo de la competencia. Son descripciones. ¿Vieron? Bien. Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. ¿Ven? Una vez más que nos indica el currículo, que no todo es un tema de conocimientos, también influyen las características personales y las habilidades socioemocionales. Como en el ejemplo anterior, mencionábamos la importancia de las habilidades socioemocionales, como hace un momento lo estábamos mencionando, ¿ven?
Entonces, los estándares de aprendizaje son descripciones que definen, ojo, definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los diversos ciclos de la educación básica. Entonces definen el nivel que se espera. No lo olvidemos. Esos son los estándares de aprendizaje. Por otra parte, los estándares nos permite o nos sirve para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera lograr al final de cada ciclo. Obviamente, es con respecto a una determinada competencia. ¿Sí? Entonces, los estándares de aprendizaje, no lo olvidemos, tiene por propósito ser los referentes. ¿Para qué? Para la evaluación de los aprendizajes, tanto a nivel de aula como a nivel del sistema, ¿no? O sea, a nivel nacional, ya sean las evaluaciones nacionales, muestrales o censales. Claro, son los referentes. Ahora, siempre hemos escuchado, hemos visto de que en las evaluaciones nacionales los estudiantes generalmente no salen bien. Pero hay varias causas obviamente, pero una de ellas es que en nuestra práctica docente no utilizamos los estándares de aprendizaje como punto de referencia para las evaluaciones. Entonces, resulta obvio que los estudiantes adquieren conocimientos de a poco, pero al nosotros no cruzar los conocimientos que impartimos y adquieren los estudiantes con los estándares de aprendizaje, ya hay un desbalance bastante enorme y los resultados se ven en las evaluaciones, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirven los estándares de aprendizaje? ¿Para retroalimentar? Claro que sí. Porque yo sé, el chico está acá, comparo con el estándar o los desempeños, no lo logra, ya sé que tengo que retroalimentar. Para planificar, por supuesto, cuando hacemos la planificación, consideramos los desempeños, los estándares, muchas veces no, otras veces sí. Pero ahí está. Y para las pruebas diagnósticas, claro que sí, a principio de año es importante. Las pruebas diagnósticas tienen una finalidad. Muchas veces yo he escuchado, he oído, inclusive me han dicho, Johnny, ¿no tienes una prueba diagnóstica para aplicar en el aula? No, pues no. Uno tiene que desarrollar, porque esas pruebas nos permite ver en qué nivel están los estudiantes y va a mejorar el tema de la educación y aprendizajes con respecto a los estudiantes. ¿Ven? Entonces, vemos el cuarto concepto que nos indica el currículo, los desempeños. Ojo, si bien los estándares es por ciclo, los desempeños es por grado. ¿Y qué son los desempeños? Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, es decir, el estándar de aprendizaje. Son observables en una situación, en una diversidad de situaciones o contexto. Entonces, ¿qué son los desempeños? Descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias. No lo olvidemos. ¿Sí? Ahora, los desempeños, ¿dónde lo encontramos? En los programas curriculares. Cada nivel, ya sea inicial, primario o secundaria, tiene programas curriculares que lo pueden descargar de la página del ministerio. Y ahí están los desempeños. Es decir, qué es lo que deben de hacer los estudiantes en determinado grado, qué desempeños deben de lograr. Porque si los estudiantes en el primer grado de primaria logran ciertos desempeños, están avanzando con miras ¿a qué? A lograr el estándar. En el segundo grado logran los desempeños propuestos, van a lograr el estándar del ciclo. ¿Ven? Entonces es importante. Y no solamente nos sirve ello como referencia, para decir, bueno, estos son los desempeños, ¿lo logran o no? No. Va más allá. ¿Por qué? Porque los desempeños, cuando nosotros planificamos, nos permiten determinar qué producto van a poder realizar los estudiantes y qué criterios de evaluación vamos a utilizar para posteriormente evaluarlos. Es importante los desempeños, muy importante, porque es lo que nos guía para llegar al estándar de aprendizaje.
¿Dónde lo descargan? En la página web del Ministerio de Educación. Y ahí está. Los desempeños para cada grado, cada competencia. ¿Estamos? Pues bien, entonces ya tenemos una idea más clara de cuáles son estos conceptos y qué implican y cómo se articulan estos 4 conceptos. Para finalizar, recomendable al 101%. Todo docente debe tener ¿qué? El currículo nacional y el programa curricular del nivel en que labora. ¿Dónde lo encuentran? En la página web del Ministerio de Educación, lo descargan y lo tienen. ¿Para qué nos sirve ello? Para llevar adelante el proceso educativo. Gracias al currículo y al programa curricular, nosotros sabemos qué desempeños, qué estándares debo de trabajar con los estudiantes en el día a día. Y lo voy graduando, ¿para qué? Para que ello me sirva como referencia para la retroalimentación, la planificación y consecuentemente el desarrollo del producto y la manera y forma en cómo voy a evaluar a los estudiantes. Bien, cuídense, igual vamos a continuar desarrollando el currículo, ¿ya? Cuídense, cualquier consulta igual nos comunicamos, hasta luego.